Hoy vamos a hacer un poco de historia acerca de la Biblia. La Biblia es diferente a los demás libros religiosos que hay en el mundo. La Biblia ha influido como ningún otro en la creencia de millones de personas durante miles de años. Pero a la vez, no hay otro libro que haya sido objeto de tanta crítica como la Biblia. Aún en estos días, algunos expertos dudan que las Biblias actuales sean copias confiables de los textos originales. Otras personas, debido a sus antecedentes religiosos, dudan de la autenticidad de la Biblia. Otros creen que la Biblia ha cambiado. Pero díganme usted, ¿importa si la Biblia ha cambiado? Piensen lo siguiente. La Biblia tiene hermosas promesas para el futuro. Si dudara de que estas promesas estuvieran en el texto original, ¿confiaría usted en ellas? Si las Biblias actuales fueran copias defectuosas, ¿usaría usted sus principios bíblicos para tomar decisiones importantes, como por ejemplo sobre su modo de vivir, sobre su familia o hasta de su forma de adoración a Dios? Aunque los escritos originales de la Biblia han desaparecido, pero tenemos a la disposición y podemos consultar copias antiguas, lo que incluye miles de manuscritos. Vamos a ver algunos aspectos que han amenazado a la Biblia, amenazado su existencia. Ha sobrevivido para el caso al deterioro, porque los escritos que hay y los escritores y los copistas de la Biblia escribieron en papiro y pergamino. Estos materiales han puesto en peligro la supervivencia de la Biblia. ¿Cuál es la razón? Porque para el caso el papiro se vuelve quebradizo, se decolora, se debilita fácilmente y se pudre con la humedad. Por otro lado, el pergamino es más resistente que el papiro, pero también se deteriora si no se manipula correctamente o si se expone a altas temperaturas, o se expone a humedad, o se expone a luz excesiva. Quizá por esta razón, la ley que se dio a los israelitas mandaba que todos los reyes de Israel escribieran para sí en un libro una copia de esta ley. Así perduraría, ¿verdad?, al deterioro. Cada rey mandaba hacer su propia copia. Habían copistas para ello. Usted puede leer esta instrucción en Deuteronomio 17:18. Además, los copistas profesionales hicieron tantos manuscritos que para finales del siglo I podían encontrarse copias de las escrituras en las sinagogas de todo Israel. Ahora bien, ¿cómo han sobrevivido hasta el día de hoy algunos de aquellos viejos manuscritos? Bien, pues fíjese que los judíos que guardaban los rollos de las escrituras en vasijas de barro, así pensaron ellos que se iban a conservar mejor.
Y los cristianos del primer siglo pues siguieron haciendo lo mismo, tenían la misma costumbre. Ponían todo en tinajitas de barro. Como resultado entonces, miles de fragmentos de manuscritos de la Biblia, algunos de más de 2000 años de antigüedad, han sobrevivido hasta nuestros días. Bien, la Biblia también ha sobrevivido a los intentos de alterar su mensaje. ¿Sí? Han habido copistas y traductores que han intentado cambiar el mensaje de la Biblia a fin de que se adapte a sus doctrinas, en vez de ellos adaptar sus doctrinas a lo que dice la Biblia. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, de que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno solo. Esa no existía. Eso fue una adaptación que hicieron. Apenas habían pasado 300 años desde que se había completado la Biblia, cuando un escritor trinitario añadió a primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, las palabras siguientes: en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Es un agregado. Usted lo puede comprobar en copias más recientes de ciertos traductores que ya lo han quitado. O ellos dicen, esto no estaba originalmente en el texto. Bien. Otro cambio que han hecho ellos, modificación, es el nombre de Dios, Jehová. Basándose en una superstición judía, muchos traductores de la Biblia decidieron eliminar el nombre divino de las Escrituras. Lo sustituyeron por títulos como Dios o Señor. Expresiones estas que en la Biblia se usan no solo para referirse al Creador, sino también para referirse a hombres comunes, también a objetos de adoración falsa y para referirse inclusive hasta el mero diablo. Han sustituido más de 7000 veces el nombre Jehová, nombre de Dios, por estas otras expresiones. Pero esos cambios se han descubierto debido a esos pergaminos que se han encontrado en las vasijas. Y gracias a los traductores también que descubrieron esos errores. Otro ataque, que la Biblia sobrevivió a su destrucción. Sí, durante siglos perduró la mal llamada Santa Inquisición. Esta Inquisición fue instigada por la Iglesia Católica para erradicar la herejía, según ellos. Quemaban las Biblias y a los que las tenían. Por toda Europa se recogieron y se quemaron millones y millones de Biblias a fin de evitar que el pueblo las leyera y descubriera que la Iglesia Católica estaba fuera del contexto bíblico, tanto en su enseñanza como en su modo de actuar. Ellos vendían indulgencias, amaban el dinero, no la palabra de Dios. Y para que no les descubrieran que eso era únicamente potestad del Creador, de Dios, perdonar pecados, ellos vendían el perdón de pecado. Entonces trataron de destruir, de hacer desaparecer la Biblia. Imagínense, y se llaman los representantes de Dios aquí en la tierra. Es risible. La Biblia también
ha evitado el que estos personajes, altos personajes, querían evitar que la palabra de Dios llegue a las masas, como ahora todo el mundo tiene una Biblia. Ellos intentaron evitar eso. En aquellos tiempos, pocas personas podían leer la Biblia en hebreo y el griego, idioma en que fue escrita, aparte de un poquito del arameo. De hecho, entonces, la mayoría de nosotros tendría dificultad para comprender la palabra de Dios si solo se divulgara en los idiomas antiguos de esas lenguas. Si usted tuviera una, no la podría leer, ¿verdad? Quizá ni en griego, peor en hebreo o arameo. Entonces, casi 300 años antes de que Jesús viviera en la tierra, se comenzaron a traducir las escrituras hebreas al griego que imperaba en ese tiempo. Esa traducción griega llegó a conocerse con el nombre de Septuaginta, o versión de los 70. 7 siglos más tarde, se tradujo una versión de las escrituras hebreas y griegas al latín, la lengua común del Imperio Romano, que fue el imperio que estuvo dominando a toda la tierra habitada en los tiempos de Jesús, antes de Jesús. Y esa versión en latín se conoce como la Vulgata Latina. Dígame usted, si estuvieran solo esos 3 idiomas, griego, hebreo y latín, ¿lo entiende usted? La mayoría de la gente no, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica se opuso a los intentos por trasladar la Biblia a otras lenguas, argumentando que los únicos idiomas adecuados para la Biblia eran el hebreo, el griego y el latín. Increíble, ¿verdad? Pero conforme fue pasando el tiempo, se emprendió la traducción de la Biblia a los idiomas que se usaban corrientemente. Pero aún así, esos traductores arriesgaron su propia vida y muchos de ellos fueron decapitados o colgados por la Iglesia Católica. Tanto ataque ha padecido la Biblia por desaparecer la verdad, y los principales son los que se dicen que representan a Dios. Bien, entonces, ¿cómo sobrevivió la Biblia? Entre los siglos VI y VII, los masoretas, así se les llamaba a los copistas, ellos copiaron las escrituras hebreas y crearon lo que se conoce como texto masorético. Se dice que ellos contaban las palabras que iban traduciendo y las letras una por una para evitar que cada descuido se introdujeran errores. Evitar descuido, evitar errores, letra por letra, palabra por palabra. Esa era copia exacta. Cuando a ellos les parecía que el texto del que copiaban contenía algún error, como eso que acabamos de mencionar, que agregaban, entonces hacían ellos una anotación en el margen de la copia. Para el caso cuando miraban que habían quitado Jehová, el nombre de Dios, y habían puesto Señor, entonces, o Dios, ellos ponían a un lado el nombre Jehová y decían
aquí originalmente estaba escrito en los manuscritos, en los pergaminos, había el nombre Jehová. Y entonces, así pues, eso fue ayudando a los futuros copistas, traductores. Un segundo factor es que la gran cantidad de manuscritos que hoy existen ayudan ellos mismos a los biblistas a detectar los errores. Ahora bien, cuando se descubrieron otros manuscritos más recientemente, ¿qué revelaron estos? Que la frase agregada a 1 de Juan capítulo 5 versículo 7 que ya mencionamos, no aparece en los manuscritos de todas las versiones antiguas. Entonces, ¿en qué ha resultado eso? Que versiones revisadas han retirado la frase incorrecta, pero algunos no la han querido retirar. Vemos entonces siempre la influencia maligna en algunos traductores. Cuando en 1947, hace poquito, se hallaron los rollos del Mar Muerto, los eruditos por fin pudieron comparar el texto masorético y con lo que aparecía en estos rollos bíblicos de más de 1000 años de antigüedad. Al hacer esa comparación, entonces llegaron a la conclusión de que un rollo ofrece prueba irrefutable de que la transmisión del texto bíblico a lo largo de más de 1000 años a manos de los copistas judíos fue sumamente fiel y cuidadosa. Resultado entonces, en vez de corromper el texto de la Biblia, la gran cantidad de manuscritos y la antigüedad de estos la han hecho mucho más valiosa. Entonces uno se pregunta, ¿por qué ha sobrevivido la Biblia a tanto ataque por destruirla, por hacerla desaparecer, para evitar que usted y yo la tengamos en nuestro idioma? ¿Por qué ha sobrevivido? Bueno, busque la respuesta usted mismo en Isaías 48. Veamos Isaías 48. Leámoslo juntos, por favor. Isaías 48. Ahí leemos. Sécase la hierba, marchítese la flor. Nota, cualquier cosa se puede echar a perder, mas la palabra del Dios nuestro, permanece para siempre. Sí, esta es la palabra de Dios escrita en la Biblia. Permanece para siempre. No puede Satanás ni sus secuaces hacerla desaparecer. Así que la Biblia ha sobrevivido porque se trata de la mismísima palabra de Dios y Él la ha preservado hasta nuestros días para nuestro beneficio. Es cierto que muchas personas han amado la Biblia y han estado dispuestos a defenderla con su vida, como mencionamos, que los quemaban, los decapitaban a los traductores. Sin embargo, la clave de su supervivencia, de la supervivencia de la Biblia, reside en una fuerza mucho más poderosa que el amor humano. Veamos esa fuerza poderosa. ¿De qué se trata en segunda carta de Pedro? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21.
Leámoslo juntos, por favor. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ahí, si ya lo encontró, vamos a leer juntos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí lo tiene. Fue la fuerza del Espíritu Santo, mediante el cual Dios inspiró a los hombres que participaron en la escritura de la Biblia. Leer y aplicar las enseñanzas bíblicas mejorará nuestra vida y la de nuestra familia. Incluso, parece mentira, hasta nuestra salud mejora si seguimos y aplicamos los principios bíblicos en cuanto a ese respecto. Es la voluntad de Dios que su palabra perdure y que sea vertida al mayor número posible de idiomas para dar a los seres humanos la oportunidad de amarlo, de servirle y gozar en el futuro de bendiciones eternas. Y eso es lo que usted y yo queremos hacer, ¿verdad? La Biblia sobrevivió y gracias a eso hoy usted puede conseguir una y leerla. De manera que cuando escoge una buena traducción de la Escritura, puede tener la seguridad de que está leyendo una copia fiel de los escritos originales. Jesús dijo en una oración a su Padre registrada en Juan 17, y en el versículo 17 él dijo: tu palabra es la verdad. Sí. Las Escrituras, las mismas que Jesús leyó y enseñó, son el medio por el cual Dios responde a las preguntas que todas las personas sinceras se plantean. Por eso, le invitamos cordialmente a aprender más y más acerca del mensaje de Dios para la humanidad. Este mensaje que está contenido en su santa palabra, la Biblia. Gracias, cuídense mucho, les queremos, pórtense bien, hasta la próxima.